Saludo a todos y aprovecho para decirles que vamos a empezar con la sexta unidad, que es la última del programa y que se refiere a análisis de datos, elaboración de conclusiones y presentación del informe final. Traemos aquí una frase de Eduardo Galeano, una frase más que nos ayuda a pensar la cuestión de la objetividad en este momento de la investigación que tiene que ver con el análisis de datos. En esta frase, en este escrito, Galeano dice: yo ya llevaba un buen rato escribiendo Memoria del Fuego, y cuanto más escribía, más adentro me metía en las historias que contaba. Ya me estaba costando distinguir el pasado del presente. Lo que había sido estaba siendo y estaba siendo a mi alrededor, y escribir era mi manera de golpear y de abrazar. Sin embargo, se supone que los libros de historias no son subjetivos. Se lo comenté a don José Coronel Urtecho. En este libro que estoy escribiendo, al revés y al derecho, a luz y a trasluz, se mire como se mire, se me notan a simple vista mis broncas y mis amores. Y a orillas del río San Juan, el viejo poeta me dijo que a los fanáticos de la objetividad no hay que hacerles ni puto caso. No te preocupes, me dijo, así debe ser. Los que hacen de la objetividad una religión, mienten. Ellos no quieren ser objetivos, mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Y bueno, esta frase nos ayuda no solo a repensar la cuestión de la objetividad, que ya la venimos trabajando al menos desde la unidad 2, y a pensarla en términos del momento de análisis de los datos y de la escritura de los informes de investigación. Los temas que vamos a trabajar en esta clase tienen que ver con ir, terminando este paso que podríamos denominar desde el problema de investigación al análisis de datos y la comunicación de los resultados. Vamos a hablar de nuevo de las mediaciones entre empiria y lo que sería la construcción conceptual, un paso también a nivel analítico desde la cuestión más descriptiva a un nivel que podríamos decir más interpretativo del material que nosotros producimos en el trabajo de campo. Vamos a pensar a las recurrencias como la lógica que atraviesa el análisis cualitativo, esa mirada en los sentidos que insisten. Las estrategias de análisis cualitativo son varias y nosotros vamos a trabajar sobre la propuesta de la teoría fundamentada y el método de comparación constante. Vamos a pensar la construcción de categorías analíticas cualitativas y lo que se denomina matrices de datos. Y vamos a hablar también de las tensiones y posibilidades de complementariedad entre el material cuantitativo y cualitativo. En ese sentido vamos a introducir la idea y el concepto de triangulación metodológica y vamos a mencionar los soportes informáticos que se usan para el análisis de datos. Por último, en esta clase vamos a trabajar algo acerca de la elaboración de las conclusiones en un proceso de investigación, y esto que hablamos de una comprensión diferida respecto al material que vamos produciendo en el trabajo de campo y el arribo a nuevas zonas de sentido que venimos trabajando desde las propuestas de González Rey. Venimos diciendo con Fernando González Rey que el análisis de datos tiene que ver con arribar a nuevas zonas de sentido respecto al problema inicial de investigación. Según Maxwell, cualquier estudio cualitativo requiere decisiones acerca de cómo se hará el análisis de datos. Esto ya lo habíamos visto en la primera unidad con Piovani, que nos hablaba del conjunto de decisiones que hay que tomar cuando uno realiza un proceso de investigación. Según Romeo Gómez, el análisis de datos tiene que ver, por un lado, con mirar atentamente esta información, estos datos, estos captos que vamos produciendo en el transcurso de la investigación y con ordenar esos datos. Debe también estar ocurriendo, como hemos dicho varias veces, ya en la fase de producción de los captos,
Esto siempre porque estamos hablando dentro de una lógica cualitativa y las finalidades del análisis, podríamos decir, tienen que ver con establecer una comprensión de los datos recogidos, con confirmar o no presupuestos de la investigación, complejizar estos supuestos o responder al problema de investigación que hemos formulado inicialmente, y también tiene que ver con ampliar el conocimiento sobre el asunto que estamos investigando, articulándolo a un contexto cultural y teórico más amplio del cual este problema inicial de investigación forma parte. Según nos aporta Andrea Bombiliani, la lógica del análisis cualitativo tiene que ver con la recurrencia, la cual se relaciona también con la idea de triangulación que vamos a ver un poquito más adelante. Esta lógica tiene que ver con buscar aquellos sentidos que insisten en los captos que vamos produciendo y a partir de los cuales vamos a ir configurando categorías de análisis. Si algo, una idea, un sentido aparece una sola vez, puede ser un dato y me puede interrogar sobre lo que estoy estudiando, pero no va a ser necesariamente una categoría. Sin embargo, cuando los sentidos insisten, esos sentidos se tratan de organizar en relación a categorías. Por eso hablamos de interpelar, reorganizar las categorías teóricas iniciales que tenemos desde nuestro contexto teórico, aquellas categorías nativas que vamos escuchando de la boca de los entrevistados, y también se van configurando categorías emergentes a partir de aquellos captos que no encajan por ahí en las categorías que teníamos inicialmente a nivel teórico y que van siendo necesarias a partir de lo que vamos encontrando en el trabajo de campo. Las categorías tienen que ver con nombres que designan aspectos o dimensiones de la experiencia humana y que tratan de organizar eso que vamos encontrando a partir del trabajo de campo. De acuerdo también a la ficha de cátedra que tenemos en la materia y en la cual tratamos como de ir recogiendo lo que nos han ido planteando los diferentes autores a lo largo de la materia, pero que tienen que ver específicamente con el análisis. Podemos decir que el análisis en la investigación cualitativa tiene que ver con una múltiple combinación de formas de dar sentido a los datos, con una apuesta de sentido, según nos dice María Teresa Sirven. Tiene que ver, como hemos venido diciendo, con un arribo a nuevas zonas de sentido que no estaban al inicio de la investigación y que solo se pueden producir a medida que vamos avanzando por las diferentes etapas y momentos del proceso investigativo. Tienen que ver también con una doble interpretación que hablamos en la unidad 2, de la que nos habla Anthony Giddens, en esto de la doble hermenéutica, ¿no? Y en esto de remarcar que el mundo social que estudiamos está interpretado previamente por los sujetos que habitan ese mundo, y que lo que la ciencia viene a ofrecer es una doble interpretación, una interpretación sobre la interpretación que hacen los mismos sujetos. Y el análisis también tiene que ver con una combinación de lo que sería la codificación explícita de los datos con el desarrollo de la teoría, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante con la propuesta o desde la propuesta de la teoría fundamentada. Algunas características y también obstáculos que se nos presentan en el análisis de datos son los siguientes. Por un lado, Ignacio Piovani nos va a marcar algunos obstáculos que tienen que ver con tres dimensiones. Por un lado, la ilusión del investigador en ver las conclusiones a primera vista como si fueran transparentes y salidas de forma directa de la boca de los entrevistados, por ejemplo, obviando, todo el trabajo de articulación teórica que hay que hacer con esos datos que producimos en el trabajo de campo y que deben ser puestos en diálogo con la teoría. Un segundo aspecto que marca este investigador es que a veces hay demasiado involucramiento de parte del sujeto que investiga respecto a los métodos y las técnicas que utiliza,
y a veces de tanta inmersión en estos métodos y técnicas, los significados son olvidados, ¿no? Y uno queda como mimetizado con eso que investiga. Y la tercera dificultad que marca Piovani es esta dificultad del investigador para articular las conclusiones que surgen de los datos con los que va trabajando con conocimientos más amplios o abstractos y que tienen que ver con esta dificultad que hay a veces en el momento de finalizar la investigación en pasar desde las cuestiones como más descriptivas a cuestiones más analíticas e interpretativas. En la ficha de cátedra lo que nosotros vamos resaltando también como dificultades es precisamente esto que dije al final, esto de ir más allá de lo descriptivo, saltando a un paso más analítico en la comprensión de aquello que va surgiendo en la investigación. Hay veces que las conclusiones son más bien descriptivas, pero falta ese elemento más interpretativo, digamos, y la explicitación de lo que nos está diciendo esos datos que hemos producido respecto a la pregunta de investigación. A veces hay un énfasis muy excesivo también en fundamentar cada idea que vamos y que va surgiendo en la fase de análisis con alguna referencia textual, eh, como si entre la teoría y la empiria no habría como interfaces y como si no hubiera una cuestión interpretativa del lado del investigador, ¿sí? Entonces, si bien hay que fundamentar lo que decimos en la conclusión y referenciar los datos empíricos, no tenemos que olvidar que esa relación entre teoría y empiria nunca es directa y por tanto tampoco es directa la relación entre las conclusiones y los datos empíricos que hemos ido produciendo en el trabajo de campo. Y a veces se resume más que concluir o analizar en el momento de arribar a ciertas conclusiones en la investigación. O sea, resumimos las ideas que venimos diciendo, pero no hacemos ese salto más interpretativo y articulador que implica una conclusión. Según Ignacio Piovani, también lo que suele suceder es que frecuentemente los estudiantes y los investigadores de ciencias sociales manifiestan ciertas preferencias por las técnicas de recolección de datos no estándar o cualitativas, pero olvidándose que por ahí, si bien es más fácil, entre comillas, aplicar estas técnicas o utilizarlas, luego la fase de análisis implica todo un trabajo que no es fácil realizar. Entonces, por eso él va a hablar de cierta desazón en la fase de análisis, porque en contraposición por ahí de lo que suele suceder con las técnicas más cuantitativas, que requieren como mucho trabajo en la elaboración de la técnica en sí, pero después el análisis está como más pautado. En estas técnicas, en el trabajo cualitativo es al revés. Entonces, bueno, tenemos como menos trabajo en la elaboración quizás de los dispositivos o de las técnicas, pero mucho trabajo en el análisis. Bueno, y un dato que aparece aquí también, algo importante en términos de error y a lo que tenemos que estar atentos, es que a veces el trabajo analítico aparece como si fuera un collage de fragmentos de entrevistas o de observaciones, como si los datos hablaran en sí mismos y falta este trabajo más de articulación teórica. Y en ese sentido, Piovani nos plantea que tenemos que acordarnos que las ciencias sociales se caracterizan por hacer estas interpretaciones de segundo orden o estas interpretaciones de lo que interpretan los actores sociales. Finalmente, comentar que existen diferentes propuestas de análisis cualitativo y así como con los dispositivos hemos dicho que es un campo abierto permanentemente a la creatividad, el análisis también, pero bueno, existen algunos ensayos, algunos formatos de cómo realizar el análisis con datos cualitativos. Algunos de ellos se llaman análisis de contenido, análisis del discurso, inducción analítica, y el que nosotros vamos a ver, que es la propuesta de teoría fundamentada de métodos de comparación constante. También existe el análisis temático de datos cualitativos y así, bueno, como una
cantidad importante de diferentes propuestas y que generalmente para estos análisis lo que usamos es un soporte informático que hace como menos difícil el organizar la información. Y en el caso de los dos que nosotros conocemos y que les mencionamos, que son el NUDIS y el Atlasti, el NUDIS es más antiguo, el que se está utilizando más actualmente es el Atlasti, sigue la lógica de la teoría fundamentada y el método de comparación constante. No es algo que vamos a ver acá porque lleva toda su especificidad, pero sí queremos dejarles en claro que la forma del análisis cualitativo, que lleva mucho trabajo, tiene como este soporte informático que hace que sea como menos dificultoso y más llevadero la fase analítica. Aquí mencionamos por un lado bibliografía que está dentro de la bibliografía obligatoria que tienen ustedes en la materia, y otras que son parte de la bibliografía ampliatoria que no tienen como la necesidad de leer, pero donde nosotros sí damos cuenta que las ideas que vamos trabajando y que presentamos en la clase van teniendo estas diferentes fuentes. Y también para nosotros la importancia de la bibliografía ampliatoria, sobre todo, es que más allá que ustedes no tengan que leerla para este cursado, sea material que les quede disponible en caso que en algún momento se decidan cómo profundizar todo lo que tiene que ver con la investigación cualitativa.